Hola a todos, todos y todas, bienvenidos a Libres de Trata, el podcast donde conversamos sobre un delito del que poco se habla, pero bueno, es bastante importante de conocer y prevenir, que es la trata de personas. Mi nombre es Ivana Mía Márquez, soy oficial de comunicaciones del CONAVE, que es el Consorcio de Ayuda Humanitaria en Venezuela, una organización o un compendio de organizaciones, de 12 organizaciones de hecho entre internacionales y locales que trabajamos para asistir en comunidades vulnerables. El día de hoy contamos con la excelentísima presencia de Norma Ferrer, quien es experta en trata o la lucha contra la trata de personas de la Organización Internacional de Migraciones. Bienvenida, Norma. Muchas gracias, Ivana. Bueno, sí, mi nombre es Norma Ferrer, soy consultora en la lucha contra la trata de OIM, el Clúster de Protección Venezuela, y también coordino el Grupo de Trabajo para la Prevención y Respuesta a la Trata de Personas del Clúster de Protección. La idea de este podcast en un principio es que conversemos de una manera de repente menos técnica y, más fluida para todas las personas que no conocen el tema de trata, sobre la trata de personas y que nada, respondamos en este primer episodio a preguntas a nivel general o para que entremos un poco, nos entremos un poco en el conocimiento sobre el tema. Entonces, más allá de bienvenida Norma, una de las preguntas que te quería hacer, en base a todo lo que se ha visto de repente en los últimos años, en las películas, en la escena, sobre la trata de personas, que es algo que vemos siempre, como te dije, en películas de acción, también, en películas que en los últimos años han estado muy en boga y de repente la representan de una manera diferente, pero ¿me podrías explicar, le podrías explicar a todos realmente en detalle qué es la trata de personas? Claro, Ivana. La trata de personas es un delito atroz, es un delito grave que vulnera los derechos humanos de las personas. La trata consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida para la explotación de fines humanos. ¿Por qué medios pasa esta explotación? Bueno, pasa pues a través de la amenaza, a través del uso de la fuerza, a través de la coacción, a través de el aprovechamiento de una condición de vulnerabilidad o también del abuso de poder. Los fines de la trata, evidentemente ya como dije es la explotación, pero los fines pueden ser explotación sexual o explotación laboral a través del trabajo forzoso. Más allá de lo que es la trata de personas, ¿cómo funciona? O sea, al preguntarte cómo funciona, me quiero decir como quién comete el delito, dónde se comete, cómo lo hacen, ¿no? Ok, el delito lo puede cometer tanto un miembro de una organización de crimen organizado, como lo tenemos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, el financiamiento del terrorismo, o puede ser un tratante individual, incluso parte de la familia de la persona que es tratada. Vale, y hablabas ahorita, por ejemplo, de la coacción, ¿no? Quizás es un término que no muchas personas conocen o es difícil. ¿A qué se refiere la coacción? O sea, ¿a qué nos referimos con que una persona es coaccionada a hacer algo o salir de su ambiente, de su espacio natural? Bueno, podemos considerar la coacción como esa intimidación que se hace a la persona para que haga o cometa una acción que de repente ella no está convencida, ¿no? No lo haría por su propia iniciativa, sino que está llevada a tal vez por medio de alguna amenaza, ¿no? Ok, sin duda alguna entonces la trata de personas tiene que ver también con el hecho de que la persona, haga o realice algún tipo de actividad sobre el cual no tiene ningún tipo de control, ¿no? O sea, porque es obligada o coaccionada o, vamos a decir, manipulada también para hacer algún tipo de actividad. Sí, fíjate. Por ejemplo, el engaño también es una manera de captación en la trata y lo vemos mucho sobre todo en el tema de las ofertas engañosas de trabajo. Entonces allí la persona pues allí no hay una coacción como tal, pero hay un engaño y la persona es quien de repente hay una postulación, se postula a ese puesto de trabajo. Sin embargo, bueno, las condiciones laborales pues no son las indicadas no son las indicadas, vamos a decir, o en el contrato o en esa oferta, ¿no? También pues la amenaza de inclusive hacer daño a la persona o a miembros de su familia o inclusive quitarle la vida a algún miembro de su familia, es una manera también de que esta persona realice una actividad de la cual
en un principio pues no quiere hacerlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de la prostitución forzada. La prostitución forzada es un tipo de trata, ¿no? La trata por explotación sexual. Allí pues las mujeres se ven obligadas a pues a tener actividades sexuales con distintas personas, hombres, mujeres, o sea, con una clientela que ellas no pueden controlar, con personas a las que se les asignan un número de personas que tampoco pueden controlar y tampoco controlan la cantidad de dinero que ellas ganan. Entonces sí, evidentemente la persona está haciendo una acción, pero no está haciendo una acción realmente por un consentimiento, porque el fin último de la trata es la explotación y es también como es un negocio ilícito, ¿no? Es tener dinero, es algo comercial, se ve a la persona como una mercancía, no como un ser humano. Entonces, incluso existen teorías donde el reclutamiento forzado para bandas criminales o grupos armados irregulares también es una forma de trata. Y muchas de las personas que son captadas para esto, a formar parte de las filas de estas organizaciones, pues son obligadas a delinquir, ¿no? Vale, justo eso te iba a preguntar, porque hablaste de grupos armados, diferentes tipos de personas, también hablaste de mujeres y hablaste de explotación sexual, que en verdad la mayoría de las personas acostumbran a asociar el término trata de personas con específicamente la explotación sexual. Pero, a ver, ya que los vas mencionando también, ya vas arrojando como 3 tipos diferentes de trata de personas. Pero antes de que vayamos a esa pregunta, a ver como cuáles son los tipos de trata y cuáles son los mecanismos de repente o las características de cada uno, me interesaría saber quién puede ser víctima de trata. A ver, ¿quién es una persona vulnerable ante el crimen? Cualquier persona puede ser víctima de trata. O sea, tenemos el imaginario de que las personas con mayor vulnerabilidad son las personas que pueden ser tratadas. Sin embargo, cualquier necesidad o cualquier incluso deseo puede ser aprovechado por las redes de trata para captar a la persona. Evidentemente, en el contexto venezolano hablamos siempre de trata ligado a la migración, a las personas migrantes. Cuando una persona decide emigrar y lo hace de una manera insegura, sin tener conocimiento del país a donde va, sin tener seguridad de cuál es la actividad que va a realizar para poder generar ingresos, cuando no conoce las leyes de ese país, cuando se va sin documentación, independientemente de la razón por la cual no tenga los documentos, tanto de identidad como documentos de viaje, se va sin tener una visa, eso evidentemente genera una vulnerabilidad en este grupo de personas. Pero, ¿qué pasa si yo no soy migrante? ¿Puedo ser víctima de trata? Entonces, sí, si yo me quedo, tal vez puedo también ser víctima de trata. Las personas que tal vez no tengan acceso a medios de vida o que tengan algún nivel de inseguridad alimentaria pueden ser presa fácil de las redes de trata o incluso del trabajo forzoso como tal, porque van a aprovechar cualquier oportunidad que se les pueda presentar para poder generar ingresos para ellas y para sus familias. Entonces, eso también genera una vulnerabilidad. Pero también podemos hablar de las personas universitarias. O sea, ¿qué pasa como universitario si tú quieres hacer un posgrado pero no tienes el dinero y sueñas con hacer un posgrado, no sé, en Inglaterra o en Estados Unidos o en España? Bueno, no hablo inglés, entonces en España. Y bueno, pueden aparecer ofertas engañosas, que no solamente son las de trabajo, sino también de estudio. Entonces, ya esa necesidad o ese deseo de que yo quiera seguir estudiando o estudiar en otra parte, me hace a mí, me crea una vulnerabilidad específica de la cual los tratantes pueden aprovecharse. Entonces, las muchachas que quieren ser modelos o que quieren ser misses. Hay lamentablemente algunas agencias de modelaje, no todas, pero hay algunas agencias de modelaje que sirven como fachadas para estas redes. Y por supuesto, por el tipo, vamos a decir, el target de las personas que van, que son mujeres jóvenes, adolescentes, bellas, pues precisamente este tipo de población pues son explotadas sexualmente. Justo me respondiste una pregunta que te iba a hacer y era, efectivamente, si es cierto que uno puede ser tratado fuera de las fronteras de su país o en su país.
porque asociamos mucho la trata con la captación, pero también la extracción de tu lugar de origen, incluso país de origen, hacia otro país donde efectivamente la persona va a ser explotada o va a caer entre una de las características o tipos de trata. Pero justo me comentabas que no necesariamente tiene que ser fuera de tu país, ¿no? Que también de repente por una condición de vulnerabilidad, estando en el país de origen también puede ser tratado. No implica las fronteras, sino más el hecho de las características del crimen como tal, ¿no? Coaccionar a la persona, extraer ciertas cosas o coaccionarla también para que haga ciertas actividades sin ningún tipo también de voluntad, ¿no? O bajo las características del tratante. Ahora, estábamos hablando justo de eso, me respondiste esa pregunta. Pero hay una en particular que te quería hacer, ¿no? Hablamos, o estabas mencionando sobre, por ejemplo, que cualquier tratante puede basarse de esa ilusión o en ese deseo que tiene una persona y de ahí jugar, ¿no? Con el engaño para extraerla y realmente cometer el crimen o tratar a la persona como tal. Pero, ¿qué señales, o sea, más allá de estar pendientes de las características de los lugares que pueden ser potenciales lugares donde hay tratantes o características de los tratantes per se, ¿cuáles son las formas de captación más frecuentes que se utilizan? Y efectivamente lo que te acabo de decir, ¿qué señales tenemos que estar, o sea, cuáles son las señales de las que tenemos que estar alertas para saber si estamos de repente en una potencial situación de trata? Ok, bueno, fíjate, primero, ¿cuáles son los medios de captación más frecuentes? Vimos, por ejemplo, en pandemia un aumento de la captación a través de las redes sociales. Y esto, bueno, es a través del engaño, ¿no? Que es uno de los medios que establece el delito. A través de ofertas engañosas de trabajo por las redes sociales. También eso ha ido también cambiando, evolucionando. Y bueno, también se pueden crear, o se crean en realidad, grupos de Telegram donde hay pues chicas, adolescentes que ingresan porque el tratante se hace pasar de repente por un influencer, por una persona famosa. Estas muchachas entran en contacto con el perfil de la red social, pero luego son pasadas o ellas mismas se incorporan a un grupo de Telegram y en esos grupos de Telegram van solicitando, o sea, el influencer, el supuesto influencer les va escribiendo, les va pidiendo algún tipo de fotos cada vez más atrevidas. Entonces esta forma también se está viendo y es muy sutil porque es a través de un grupo que es relativamente privado, no está visible, la chica no está pensando que está siendo explotada o que esa fotografía, o sea, simplemente se la está pasando a la persona que ella admira, no le está enviando esta foto a una red que está detrás de esa persona porque evidentemente no lo está pensando, no lo está viendo. Entonces son maneras muy sutiles que esas son maneras de engañar utilizando las redes. Como te comenté también, el tema de las becas de estudio, las becas no son un medio de captación, pero sí estas ofertas engañosas de becas y también de becas para de escuelas deportivas, eso también se ve. Ojo, es algo que de repente no lo asociamos, ¿no? Directamente, sobre todo de repente, no sé, en un país como Venezuela también o en cualquier país de Latinoamérica que tiene jugadores potenciales para muchos tipos de deporte. En Venezuela, por ejemplo, es una cuna de beisbolistas, también de futbolistas, pero sobre todo beisbolistas e incluso de escuelas de béisbol que captan a temprana edad, ¿no? O sea, que eso también pudiese ser, sí, ojo, no estoy diciendo que todos lo sean, pero simplemente hay que estar como pendiente de las características para ver, porque se pueden valer de ese deseo que justo hablábamos para captar a jóvenes de alguna manera. El otro medio que no tiene que ver nada con las redes sociales es el tema del enamoramiento también, o la seducción, ¿no? Es bueno, el chico que llega y envuelve románticamente a esta muchacha o inclusive mujer en unas promesas románticas, la promesa de tener un hogar, la promesa inclusive hasta de emigrar juntos a un país donde construir un hogar. Además, allí también se aprovechan de las vulnerabilidades que pueden haber en el hogar, ¿no? De los problemas que puede haber en esa casa, no necesariamente tiene que ser una vulnerabilidad económica. Donde, bueno, la chica pues
tenga el deseo de irse de esa realidad que está viviendo. Entonces, esa forma de engañar a través de una relación romántica, lamentablemente a veces termina en una situación de explotación sexual, donde entonces comienza el hombre, ¿no?, a decirle que necesitan pues otras maneras de ganar dinero, puede entonces presentarlo, llevarla incluso a centros de explotación sexual, donde, bueno, vemos una situación bastante preocupante. Entonces, ¿cuáles serían las señales de alerta? Bueno, si yo veo alguna oferta de trabajo, investigar si esa empresa existe, buscar los correos de la empresa, buscar la página web de la empresa, comunicarme con ellos, enviarles un correo para conocer sobre si esa oferta laboral es cierta. En temas, por ejemplo, de modelaje, ver el tipo de contrato, también investigar un poco más allá quién es ese contrato con esa empresa. Se ha visto que muchas veces en otros países si existe, si no existe. O sea, todas esas cosas, tenerlas presentes. Si hay una entrevista de trabajo, no ir solos o solas, ir acompañado, porque de repente la emoción de conseguir ese trabajo no nos permite ver algunas actitudes que tal vez otra persona que va con una actitud más neutral sí pueda percatarse, ¿no? Y bueno, y en el tema del enamoramiento allí es más difícil, ¿no? Porque si estamos enamorados, pues no vamos a estar viendo realmente las señales, pero siempre tener una red de apoyo te puede ayudar a identificar si hay algunas conductas en esa persona que que pueden ser violentas o que incluso no están dentro de lo que realmente debería ser una relación sana. Claro, más allá como del tema de la trata, también es un tema que se relaciona mucho a la violencia basada en género, ¿no? Que puede tener incluso una relación intrínseca. No solamente mujeres pueden ser víctimas de trata, también hombres pueden ser víctimas de trata, personas no binarias. O sea, hay todo un espectro de personas que pueden ser y que pueden caer en diferentes tipos de trata, ¿no? Y justo nos conversábamos un poco de la manera de protegernos, más allá de tener tu círculo de apoyo, conversarlo. Por favor, esto es algo que es tan sencillo como determinar. Si a ti te llega una oferta de trabajo que dice que te van a pagar $1,000 semanales, que el horario de trabajo es, mira, o sea, que es cerca de tu casa, el horario de trabajo es corto, te lo pintan de una manera completamente espectacular, pero tú sabes que hay ciertas características de esa oferta que no se parecen o se asemejan al mercado laboral real también, ¿no? Y a lo que ves alrededor es poner cuidado, ¿no? Conversarlo con alguien más de repente en casa, con un amigo, también, por ejemplo, en lugares donde te pidan de repente presentarte sola o solo, o sea, de una forma que pueda ser vulnerable a cualquier acción. Ojo, o sea, de hecho me hablabas de 3 ejemplos súper curiosos, porque te iba a comentar que de repente podemos dejarlo en la descripción de este video o del podcast, un video de una campaña mexicana de una organización que también trabaja trata de personas, y justo en el video es una serie de videos que se llama Intocables, habla de 3 ejemplos y son efectivamente el ejemplo del club deportivo o de este scout que está buscando una persona que practica un deporte, viene de una comunidad vulnerable y de repente lo quiere sacar y le da la oferta engañosa de mira, te voy a llevar a jugar fútbol, y termina siendo tratado. Está el ejemplo también de la chica que consigue un trabajo con una oferta increíble, inimaginable, en algo que le gusta, y también está siendo buscada para ser tratada. Y no recuerdo cuál es realmente el tercer ejemplo, creo que tiene que ver específicamente con modelaje, pero se los vamos a compartir para que lo vean, para que de repente vean que no necesariamente siempre asociamos, repito, trata de personas con explotación sexual, pero antes de preguntarle una de las últimas preguntas, de redundancia, a Norma, ¿qué pasa, por ejemplo, con la mendicidad forzada, ¿no? Que es otro tipo de trata que existe y de repente vemos muchos, somos muy cercanos a ellos y no sabemos tampoco cómo actuar, o actuamos de una manera frente a ello, en países en Latinoamérica, también como Venezuela, pero no nos damos cuenta que al final pudiésemos estar incluso cometiendo un error al involucrarnos, y es porque no tenemos idea de que, una persona en la calle de repente pidiendo algún tipo de contraprestación, limosna, o sabes, como algo a cambio,
pudiese estar en una situación de trata. Entonces, no sé si me quieres comentar un poquito sobre eso. Sí, evidentemente el delito de trata es un delito complejo y además sus modalidades cada vez son más amplias, ¿no? La mendicidad forzada es una forma o un tipo de trata. Muchas veces que el grupo más vulnerable ante esta forma de trata son los niños, niñas y adolescentes, también las personas mayores o personas con discapacidad. También se ha visto grupos de comunidades indígenas también que son vulnerables o están en estas condiciones. Hace unos años se conoció de casos de personas migrantes en Colombia que se subían a los autobuses con niños, niños pequeños de 2, 3 años, que inclusive les daban algún tipo de sustancia para que estuvieran dormidos y ellos poder pedir limosna, ¿no?, con ellos. Entonces, claro, allí estás utilizando también al niño, de una manera está en una forma de mendicidad forzada. Tú dices muy bien que muchas veces nosotros vemos esto en las calles y no nos percatamos de que detrás de esto pues, realmente está la trata, ¿no? Vemos al niño pidiendo y entonces tomamos diferentes actitudes. O no, yo le voy a comprar un cachito en la panadería en vez de darle dinero. O, bueno, no, yo le voy a dar, o mejor no le doy porque si le doy tal vez se lo va a gastar en algo que no debe. Sin embargo, lo que no vemos, lo que no pensamos es que ese niño o esa niña está allí porque está siendo obligado por alguien detrás, puede ser su representante, puede ser sus padres, puede ser su tutor o simplemente el niño es un niño no acompañado que está siendo utilizado pues, por otras personas o por una red de trata, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. También otras formas de trata está la extracción de órganos y no solamente de órganos, sino también de otros fluidos, ¿no? Y también está la adopción irregular. La adopción irregular para Venezuela es un tipo de trata. En otras legislaciones puede ser simplemente un delito distinto que puede ser conexo, pero en Venezuela es considerado un tipo de trata y es algo que está naturalizado tal vez o normalizado, tal vez también por el tema de lo difícil o lo lento que puede ser y engorroso que puede ser el proceso de adopción, ¿no? Sin embargo, bueno, esto es algo que también hay que tener en cuenta, igual como la servidumbre y otras actividades análogas a la esclavitud, ¿no? Que hablaban también, o sea, también me comentabas antes de que comenzáramos a grabar este podcast de lo que era la esclavitud moderna, ¿no? Entonces allí también pudiesen entrar ese tipo de, esas formas de trata. ¿Cómo hacemos para protegernos ante la trata? Es una pregunta bastante directa, pero a ver, la idea de este podcast y también de la campaña Libres de Trata es prevenir el crimen, ¿no? Entonces, ¿cómo frente a la trata, como una persona común y corriente, nos podemos proteger? La prevención, como tú muy bien dices, pues es la clave. La prevención pues la hacemos desde las organizaciones, desde el Estado, pero la persona ¿cómo puede protegerse? Bueno, buscando información, conociendo sobre la trata, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus formas, sobre todo los padres también estar muy pendientes de cómo utilizan sus hijos, sus hijas, las redes sociales, con quién hablan, con quién no hablan, incluso a través de los juegos que son juegos en línea, que tienen chat abiertos, que no sabemos con quién está conversando mi hijo mientras que tiene horas allí de repente jugando, ¿no? Entonces, por esas vías pues pueden cometerse realmente muchos delitos, no solamente la trata. Y bueno, creo que en eso, en la educación, y que es lo que estamos haciendo también hoy aquí, ¿no? En la información está la clave y siempre conversar estos temas con nuestras familias, con nuestras personas cercanas, tener una red de apoyo que si sabemos o creemos que estamos en presencia de una situación de trata, podemos acudir a ellos. Conocer también cuáles son las instituciones del Estado a las que debemos acudir para denunciar este delito, pedir algún medio de protección es esencial. O sea, saber que tenemos a la disposición los cuerpos policiales, el Ministerio Público, los consejos de protección es esencial, ¿no? Para poder
tener alguna medida de protección y poder entonces también denunciar para que se persiga este delito, porque si el delito no se persigue y no tenemos sanciones, pues el delito continúa o prolifera. Vale, bueno, gracias por tus consejos, Norma. ¿Y hay algún tipo de material que quisieras referir y que de repente la gente pudiese revisar para tener más información y entender un poco, o algo que más que quisieras compartir antes de cerrar? Bueno, desde OIM trabajamos más con un enfoque comunitario. En las comunidades en las que estamos siempre estamos compartiendo material informativo sobre la trata, también se dan charlas de sensibilización y tenemos también actividades en asistencia a víctimas de trata, que es de apoyo psicosocial, orientación legal, transporte inclusive para el lugar de origen, ¿no? Trabajando siempre en conjunto con las autoridades del Estado. Desde el grupo de trabajo de trata para la prevención y la respuesta a la trata de personas del clúster de protección tenemos diferentes documentos. Trimestralmente publicamos el boletín de trata que está en la página del clúster de protección global. Allí tienen distintos recursos, pero están los boletines trimestrales, está el boletín anual. Allí pueden ver, claro, es un poco más técnico, pero pueden ver cómo se ve la trata en Venezuela, cuáles son sus dinámicas, quiénes son las organizaciones que trabajan y dan respuesta a este tema, incluso con los contactos de estas organizaciones si necesitan ponerse en comunicación con ellas. Sí, creo que estos son los documentos. Estamos trabajando también en protocolos y guías para apoyar a las organizaciones a brindar una respuesta de calidad a las víctimas y también a prevenir el delito. Buenísimo. Bueno, asegúrense de revisar, ya saben, pueden colocar en los motores de búsqueda Clúster de Protección de Venezuela. Ahí pueden conseguir los materiales que Norma está diciéndonos en materia de boletines sobre trata, del grupo de trata. Sigan las cuentas de Libres de Trata y también van a conseguir de repente información un poquito más digerible, menos técnica sobre este crimen y también formas de prevenirlo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Este es el primer episodio de Libres de Trata, el podcast. Te agradezco mucho, Norma, por haber sido nuestra primera y excelentísima invitada. Y bueno, van a seguir viéndonos por acá, por esta vía. Seguiremos tratando con diferentes especialistas en protección y materia de trata de personas y además de diferentes también grupos vulnerables, que es la idea de conversar, por ejemplo, cómo este crimen de repente afecta a comunidades indígenas, comunidades LGBTQ+, entre otros detalles que seguiremos conversando. Entonces, hasta la próxima oportunidad. Esto fue Libres de Trata. Gracias, Norma. Gracias, Ivana.